Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al seminario de la Maestría en Ciencias Matemáticas con la exposición de Ángel Calderón Villalobos, quien va a hablar sobre topologías de Hattori en grupos casi topológicos. Creo que hay han de ser otros de esos espacios que está ahí en el título. Pero bueno, Ángel Calderón es egresado de acá de la licenciatura en la UNACH, pero ya lleva rato fuera. Ahorita está en la Universidad Autónoma Metropolitana. Creo que nos va a exponer parte de su trabajo que está desarrollando por allá. Entonces, pues Ángel, te cedemos la palabra y muchas gracias por la plática. Ahí está. Tu audio. Sí, ya. Antes que nada, pues gracias a todos por asistir a esta la primera plática del semestre. Pues gracias a los organizadores también por permitirme platicarles un poco de lo que he estado trabajando, de lo que estoy trabajando ahora en el doctorado, ¿no? El título de la plática es Topologías de Hattori en grupos casi topológicos. Aunque acá me equivoqué, ¿no? Bueno, voy a comenzar recordando que la recta de Sorgenfrey es el conjunto de los números reales con la topología de Sorgenfrey, que lo vamos a denotar como tau S, ¿no? Donde recordamos que la topología de Sorgenfrey pues está generada por los intervalos semiabiertos por la derecha, de la forma como B, ¿no? Y estos espacios, esta topología, la topología de la recta de Sorgenfrey, sabemos de que es más fina que la topología usual de los reales, que lo vamos a denotar de esta manera, como tau E, la topología euclidiana. Ahora, Hattori define ahora una familia de topologías en R como sigue. Se toma un subconjunto A de R y entonces para los puntos en A, las bases locales de los puntos en A van a ser los intervalos abiertos, que van a ser como la base local de R con su topología usual, ¿no? Y para los puntos que están en el complemento de A, se considera la base local del punto, pero ahora visto en la recta de Sorgenfrey. Con esto, de esa manera se genera, bueno, la topología tau de A Hattori, y a este nuevo espacio topológico lo denota como HDA, y es llamado, se conoce como el espacio de Hattori asociado a. Bien, podemos ver de cómo define Hattori estas topologías, de que la topología de Hattori que genera el total resulta ser la topología euclidiana, la topología usual de R, pues todos los puntos están en el total, ¿no? Y la topología de Hattori generada por el conjunto vacío resulta ser la topología de Sorgenfrey, pues todos los puntos están en el complemento del vacío, ¿no? Bueno, también podemos observar que sabemos de que el vacío está contenido en el total, pero la topología generada por el vacío es más fina que la topología generada por el total, ¿no? Entonces, demuestran de que si tenemos dos subconjuntos, si tenemos A y B subconjuntos de los reales, entonces se tiene que A va a estar contenido en B, sí y solo sí. La topología de Hattori generada por A es más fina que la topología de Hattori generada por B. Unas propiedades más de esta topología son los siguientes. Este primer resultado nos habla acerca de las topologías de subespacio. Pues nos dice de que la topología de Hattori asociada relativa a subconjuntos relativa a subconjuntos del conjunto A coincide con la topología usual de R relativa a estos subconjuntos del conjunto A, ¿no? Y la topología de Hattori relativa a subconjuntos del complemento coincide con la topología de Sorgenfrey relativa a estos conjuntos del complemento. Y el siguiente resultado lo que nos dice es de que si tenemos un subconjunto denso en Hattori, este conjunto denso resulta ser denso
en R con su topología usual y también en Sorgenfrey. Entonces, estos son algunos resultados que se tienen de la topología de Hattori usando Sorgenfrey y los reales. Ahora, si denotamos por P a una propiedad topológica en R con su topología usual o en Sorgenfrey, ¿no? Entonces, Chatterjee y Hattori dan algunas condiciones a para que su espacio de Hattori asociado tenga esta propiedad topológica, ¿no? En particular, para cada subconjunto de los reales se tiene de que el espacio de Hattori es regular, hereditariamente Lindelof, hereditariamente separable y espacio de Ver. Esto lo podemos ver, pues, porque tanto R con su topología usual y Sorgenfrey comparten estas propiedades, ¿no? Dichas propiedades. Y ahora, si R con su topología usual tiene la propiedad topológica P, pero Sorgenfrey no, entonces lo que dan condiciones al complemento de A. Por ejemplo, si R, sabemos de que R con su topología usual es segundo numerable, pero Sorgenfrey no lo es. Entonces, ellos demuestran de que el espacio de Hattori va a ser segundo numerable si y solo si el complemento de A es numerable. Bueno, entonces acá vemos que Hattori se define una familia de topologías en R, con donde podemos decir que el máximo de esta topología es la topología de Sorgenfrey y el mínimo es la topología usual de R. Y ahora vamos a recordar los siguientes conceptos, ¿no? Un grupo paratopológico es un grupo con una topología tal que hace continua a la operación del grupo. Y un grupo es un grupo topológico si es un grupo paratopológico tal que la función inversión es continua. Ahora, de estas definiciones, podemos observar de que todo grupo topológico es un grupo paratopológico. Y un ejemplo de un grupo topológico, pues es R con su topología usual. Y un ejemplo de un grupo paratopológico que no es un grupo topológico resulta ser Sorgenfrey. Pues, si nos tomamos al abierto 0,1, digamos, entonces debe de existir un abiertito de esta forma tal de que su imagen mediante la función inversión se quede contenida en el 0,1. Pero la imagen mediante la función inversión van a ser abiertos de esta forma, ¿no? Y entonces, pues, no cumple la condición de continuidad. Entonces, tenemos de que la recta de Sorgenfrey resulta ser un grupo paratopológico que no es un grupo topológico. Ahora, recordemos, bueno, definamos el siguiente concepto. Si tenemos un grupo paratopológico, entonces denotamos por tau estrella a la topología más fina del grupo topológico, pero que está contenida en la topología del grupo. Y a este grupo topológico lo denotamos como G estrella y es conocido y se conoce como el grupo reflexión de G. Ahora, ejemplos de grupo reflexión. Por ejemplo, si tenemos que nuestro grupo paratopológico resulta ser un grupo topológico, entonces él mismo es su grupo reflexión. El grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es R con su topología usual. Ahora presentamos un ejemplo más para ver acerca del grupo reflexión, ¿no? Vamos a considerar al grupo aditivo R2 con la topología generada por los cuadraditos abiertos y le pegamos su punto frontera inferior izquierdo. Resulta ser que este espacio es un grupo paratopológico Hausdorff, pues esa topología es más fina que la topología usual de R2, pero no es un grupo T3, pues el punto frontera que le pegamos no satisface la condición de
de regularidad, ¿no? Pues ya al tomar cerradura, ya se come al borde del cuadradito abierto, ¿no? Y el grupo reflexión de este grupo paratopológico resulta ser R2 con su topología usual. Un concepto más para que tengamos a la mano es la de un grupo casi topológico. Un grupo paratopológico G con topología tau, vamos a decir que es un grupo casi topológico si existe una topología, digamos, sigma, tal que hace al grupo un grupo topológico Hausdorff. Y además, si existe una base de la identidad, tal que para cada básico, al quitarle el neutro, sea un abierto de ese grupo topológico. Entonces, ejemplos de grupos casi topológicos. Si G es un grupo topológico Hausdorff, entonces es un grupo casi topológico. Podemos ver de la definición de que Sorgenfrey es un grupo casi topológico y R2 con la topología de los cuadraditos abiertos y le agregamos su punto frontera, también resulta ser un grupo casi topológico. Ahora, más adelante se dan cuenta de que esta topología que existe es la topología del grupo reflexión de G. Entonces, este grupo topológico es el grupo reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Ahora tenemos de que Hattori se define las topologías entre la topología euclidiana, entre la topología usual de R y la topología de Sorgenfrey, ¿no? Donde ya hemos visto que Sorgenfrey es un grupo paratopológico. Bueno, es un grupo casi topológico y R con su topología usual resulta ser el grupo reflexión de Sorgenfrey, ¿no? Entonces, con esto, una pregunta natural sería si podemos extender las topologías de Hattori, pero ahora a grupos casi topológicos, ¿no? Y pues, en eso estábamos trabajando y lo decimos de la manera natural, ¿no? Nos quedamos un grupo casi topológico, que no es un grupo topológico. Pues, que no sea un grupo topológico, pues lo tomamos solamente porque si es un grupo topológico, entonces su topología va a coincidir con la topología de su grupo reflexión, por lo que todas las topologías de Hattori van a ser la misma, ¿no? Entonces, suponemos de que no sea un grupo casi topológico, que sea un grupo casi topológico, pero no topológico, ¿no? Entonces, ahora nos consideramos a la base local de la identidad en G, como en la definición del grupo casi topológico. Es decir, que para cada básico, al quitarle el neutro, resulta ser un abierto en su grupo reflexión. Entonces, con esto, denotamos ahora por beta X a la base local de X en G, y por beta X' a la base local X, pero ahora en su grupo reflexión. Y así, ahora si nos tomamos ahora un subconjunto de G, del grupo casi topológico, nos consideramos a esta colección y mostramos de que si tenemos un grupo casi topológico, esta colección, ay, se regresó mucho. No se subió, ¿ah? Ajá, mostramos que esta colección forma un sistema de vecindades para una topología tau de A en G, ¿no? Y con esta perspectiva, y ahora dejo de presentar. ¿Sí me siguen escuchando? Sí te escuchamos, pero ya no te vemos. Bueno, ya no se ve tu pantalla. A ver, Ajá, otra quién vez. Ahí sabe, se está, salió otra solito. vez. Ajá, Listo, ya se ve. ya, gracias. Ajá, bueno, decía que con esta perspectiva podemos ver a las topologías que define Hattori usando Sorgenfrey y
los reales con su topología usual, ¿no? Pues acá el grupo casi topológico se considera la recta de Sargenfrey. Y pues para los puntos que están en A se considera la base local del punto, pero su grupo de reflexión, que sería ahora R con su topología usual, ¿no? Y pues para puntos que no están en A se considera la base local del punto, pero ahora visto desde la recta de Sargenfrey. Y a este espacio topológico lo denotamos igual por H de A y lo llamamos el espacio de Hattori de G asociado a. Y como vimos también anteriormente, la topología que genera el total es la topología de su grupo de reflexión, y la topología que genera el conjunto vacío es la topología del grupo casi topológico. Y pues también mostramos que si se tienen A y B subconjuntos de G, entonces A está contenido en B, si solo si la topología de Hattori generada por A es más fina que la topología de Hattori generada por B. Vimos que si tenemos un básico en beta E, entonces este conjunto resulta ser abierto en el espacio de Hattori para cada X en G, y sin embargo, estos conjuntos resultan ser abiertos en el espacio de Hattori, pero para elementos en el complemento de A. Con esto obtenemos ya una base para el espacio de Hattori, ¿no? Para la topología de A, para la topología de Hattori. Unos resultados más acerca de esto es acerca de la topología de subespacios, ¿no? Que si tenemos ahora subconjunto B, subconjunto de A y C subconjuntos del complemento de A, se tiene de que la topología de Hattori relativa a los subconjuntos de A coincide con la topología de su grupo de reflexión relativa a estos subconjuntos de A, ¿no? Y la topología de Hattori relativa a subconjuntos del complemento va a coincidir con la topología del grupo casi topológico relativa a estos subconjuntos. También vimos que si tenemos un subconjunto denso en Hattori, entonces es denso en el grupo casi topológico. Ahora vamos a recordar lo que es el carácter de un punto en un espacio topológico. Recordamos que el carácter de un punto en un espacio topológico se define de esa manera como el mínimo de las cardinalidades de las bases locales del punto, ¿no? Y entonces de esta manera se define el carácter del espacio topológico como el supremo de los caracteres de los puntos en el espacio. Con esto mostramos de que si tenemos un grupo casi topológico y tenemos un conjunto propio de G, entonces tenemos que el carácter de G va a ser menor o igual que un cardinal kappa, si solo si el carácter del espacio de Hattori va a ser menor o igual que el cardinal kappa, ¿no? Podemos ver este resultado fácilmente. Si tenemos que el carácter de G es menor o igual que kappa, entonces se tiene que el carácter de su grupo de reflexión también es menor o igual que kappa. Y por cómo están definidas las bases locales en el espacio de Hattori, se sigue que el carácter del espacio de Hattori es menor o igual que kappa. Y para el regreso, usamos de que como A es un conjunto propio, entonces podemos tomarnos puntos en el complemento de A. Y como tenemos puntos en el complemento de A, podemos tener, y tenemos de que el carácter del espacio de Hattori es menor o igual que kappa, entonces una base local sería menor o igual que kappa. Y como G es un espacio homogéneo, podemos concluir de que el carácter de G es menor o igual que kappa. Con esto obtenemos como corolario que si tenemos que G va a ser primero numerable, sí, solo si Hattori es primero numerable, ¿no? O sea, con kappa igual a omega. Ahora presento un ejemplo para ver por qué nos consideramos acá el subconjunto propio, ¿no?
Para esto igual nos consideramos al grupo aditivo de R2 y ahora con la topología generada por todas las rectas que pasan por el origen con pendiente positiva y una bola abierta de radio epsilon, de radio positivo, con punto de tangencia en el origen. Entonces, Burr y Archangelski demuestran de que este espacio resulta ser un grupo paratopológico T3 separable que no es primero numerable. Y por cómo están definidos, se tiene de que este es un grupo casi topológico. Y el grupo reflexión de este grupo casi topológico es R2 con su topología usual. Entonces, acá si nos consideramos al espacio de Hattori generado por el total, entonces sabemos de que es el grupo reflexión. Y sabemos de que entonces el grupo reflexión es primero numerable, ¿no? Sin embargo, pues Burr y Archangelski muestran de que ese espacio pues no es primero numerable, por lo que no se satisface para el espacio de Hattori generada por el total, ¿no? Entonces, por esa es la razón, nos tomamos a A como subconjunto propio. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el grupo correflexión. Si estamos trabajando con un grupo paratopológico con topología tau, entonces denotamos como tau superestrella a la topología más débil que hace aquí un grupo topológico, pero que ahora que contiene a tau. Y a este grupo topológico lo vamos a denotar como G superestrella y es conocido, se conoce como el grupo correflexión de G, ¿no? Ejemplos de grupos correflexión. Si G es un grupo topológico, entonces es un grupo correflexión. Y el grupo correflexión de Sorgenfrey, pues es un espacio discreto, es R con la topología discreta. Ahora recordamos lo que es una red en X. Dado un espacio topológico, una red va a ser una familia K, tal que para cada punto en el espacio y cada abierto que contiene el punto, entonces va a existir un elemento de la familia que me contiene el punto, pero está contenido en el abierto. Y el peso de red, que se denota de esta manera, va a ser el mínimo cardinal infinito de esta forma. Es decir, va a ser como la cardinalidad de las redes, ¿no? Y lo que mostramos es que si tenemos un grupo paratopológico tal que su grupo correflexión es discreto, entonces el peso de red de subespacios infinitos coincide con su cardinalidad. Vimos de que si tenemos que los grupos casi topológicos tienen grupo correflexión discreto. Entonces ese resultado se satisface para grupos casi topológicos, ¿no? Es decir, que el peso de red de subespacios infinitos de grupos casi topológicos coinciden con su cardinalidad. Ahora recordamos lo que es la densidad y el peso de un espacio topológico. Ya con la densidad y el peso, mostramos que si tenemos un subconjunto propio de un grupo casi topológico, tal que el peso del grupo reflexión es menor o igual que un cardinal infinito kappa, entonces tenemos que el peso del espacio de Hattori va a ser menor o igual que kappa, sí y solo sí, este producto resulta ser menor o igual que kappa. Un bosquejo de la demostración es que si tenemos que el peso del espacio de Hattori es menor o igual que kappa, por el teorema 1, sabemos de que el carácter es menor o igual que el peso, entonces tenemos que el carácter del espacio de Hattori es menor o igual que kappa. Y por el teorema 1, como es un subconjunto propio, tenemos que el carácter de G es menor o igual que kappa. Vimos de que la densidad del total y del espacio de Hattori y de su grupo de reflexión coinciden. Entonces, tenemos esta igualdad y como la densidad es menor o igual que peso, tenemos de que la densidad de G también es menor o igual que kappa. Ahora, vamos a ver de que la cardinalidad del complemento de A es menor o igual que kappa. Para esto suponemos lo contrario.
Entonces, tenemos que K es menor estricto que, que la cardinalidad del complemento, y por el corolario que vimos, por el corolario anterior, tenemos de que esto es igual al peso de red del complemento de A. Y pues, pero el peso de red es más pequeño que el peso. Entonces, tenemos esta desigualdad. Y ahora, como tenemos tenemos por hipótesis de que el peso del espacio de Hattori es menor o igual que kappa, entonces el peso de esos subespacios también va a ser menor o igual que kappa. Y acá utilizamos que la topología de subespacio, la topología de Hattori relativa al complemento de A resulta ser la topología del grupo casi topológico relativa al complemento de A, ¿no? Y pues esto ya es menor o igual que kappa, lo que es una contradicción. Entonces, tenemos de que este producto es menor o igual que kappa. Y para el regreso, si A, bueno, en el primer caso, consideramos si A es el conjunto vacío, entonces el espacio de Hattori que genera, pues es el total, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. Y acá utilizamos de que en grupos paratopológicos tenemos de que el peso es igual al peso de red por el carácter. Y sabe de que el peso de red es menor o igual que la cardinalidad. Entonces tenemos de que el peso de G va a ser igual al peso de red por el carácter, ¿no? Pero el peso de red es menor o igual que la cardinalidad, que los dos van a ser menor o igual que kappa, pues este producto está acotado por kappa, ¿no? Entonces se sigue de que el espacio de Hattori generado por el vacío sí es menor o igual que kappa. Y si A es distinto del vacío, entonces podemos encontrarnos a un subconjunto denso de A con cardinalidad menor o igual que kappa y construimos esta familia que resulta ser una base del espacio de Hattori con cardinalidad menor o igual que kappa, y con eso concluimos el regreso, ¿no? Ahora, de este resultado obtenemos, otra vez, quiero escribir y se sale. Voy a volver a compartir. Ahí está. Ajá. Ajá. De este resultado obtenemos como corolario que el espacio de Hattori va a ser segundo numerable. Segundo numerable, sí, solo sí. G es primero numerable, separable, y el complemento de A es numerable, ¿no? También obtenemos como corolario, utilizando ahora como A igual al conjunto vacío, obtenemos de que G va a ser segundo numerable, sí, solo sí. G es primero numerable y numerable. Entonces, también podemos ver de que con las topologías de Hattori y Sorgenfrey, de que el espacio usando Sorgenfrey y los reales con su topología usual, sale el resultado de Chattirko y Hattori, ¿no? De que el espacio de Hattori va a ser segundo numerable, sí, solo sí, el complemento de A es numerable. También de este resultado podemos ver de que Sorgenfrey pues está muy, muy lejos de ser segundo numerable, ¿no? Por eso Sorgenfrey no es segundo numerable. Bueno, también tomé su conjunto propio. Entonces, ¿por qué nos consideramos su conjunto propio? Pues el ejemplo, el espacio que se construye Burke y Arkhangelsky, que es el de el grupo casi topológico que está generado por las rectas pendientes que pasan por el origen
una bola abierta con radio positiva, con punto de tangencia en el origen, ¿no? Entonces, ellos muestran de que este grupo casi topológico no es primero numerable, pero su grupo correflexión sí. Su grupo correflexión es R2 consensual, que sí es primero numerable, pero el grupo no lo es. El grupo casi topológico no lo es. Entonces, no se satisface la desigualdad deseada, ¿no? Ahora, también vimos de que si tenemos un grupo casi topológico y un subconjunto propio de G, entonces G es regular, sí, solo sí, el espacio de Hattori es regular. Para hacer el regreso es fácil, pues si nos tomamos, si se cumple que el espacio de Hattori es regular y como es el conjunto propio, entonces puntos del complemento satisfacen la condición de regularidad. Y como otra vez, por ser G un espacio homogéneo, se sigue de que G es regular. Para la ida utilizamos este pequeño límite y vimos de que se satisface la condición de regularidad, ¿no? Es decir, nos tomamos un abierto y un punto en el abierto. Entonces, acá hay de dos sopas. Si el punto está en el complemento de A, entonces va a existir un básico tal que satisface esto, ¿no? Y por el lemita va a existir un V tal que satisface la condición de regularidad. Y si el punto está en A, entonces va a existir un básico que satisface esto. Y esto resulta ser un abierto en el grupo reflexión. Y como el grupo reflexión es Hausdorff, en grupos topológicos sabemos de que T0 implica Tikhonov, entonces el grupo reflexión es regular, entonces existe V tal que satisface la condición de regularidad. Por tanto, el espacio de Hattori es regular. Y pues otra vez nos tomamos propio el subconjunto porque el ejemplo de R2 con los cuadraditos abiertos con su punto frontera es un grupo casi topológico que no es regular, pero el grupo reflexión es R2 con su topología usual, sí es regular, ¿no? Entonces, por eso tomamos como subconjunto propio. Como corolario, entonces, podemos tener de que si tenemos un grupo casi topológico y un subconjunto propio de G, entonces tenemos de que el espacio de Hattori va a ser metrizable, separable, si solo si G va a ser primero numerable, regular, y el complemento de A es numerable. Bueno, estos son algunos resultados que hemos obtenido por el momento y que por cuestión de tiempo ya hasta acá había planeado la plática. Y para terminar, quería terminar pues dándoles algunas referencias y dándoles las gracias por su atención, ¿no? Muchas gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta por parte del público? Están los micrófonos abiertos. No hay nadie. ¿Cuál es el origen de estas topologías de Hattori, Ángel? ¿Tienes más o menos, o sea, para qué se construyen? Hattori, pues, en el artículo de Hattori estaba hablando de espacios métricos y de bolas abiertas. Entonces, en ese artículo estaban de eso y al final de la sección mete la topología de Hattori. Ah, ok. Pero el artículo sí estaba hablando como de bolas abiertas y todo eso. Muy, muy métrico el asunto. Espacios métricos, pero ya al final mete, al final del artículo prácticamente define la topología de Hattori y ya después de ahí salen otros artículos como esta que hace que en conjunto con Chatirco y ya empiezan a preguntarse qué propiedades topológicas satisfacen, ¿no? Ok. Al principio hablabas de la propiedad de ver. Sí. Esa es la propiedad de que la unión de conjuntos de interior vacío, unión numerable tenga interior vacío, ¿o estoy confundido? Creo que sí, es que tiene un chorro de caracterizaciones. Yo lo veo más Ajá. yo lo veo más como interior intersección de sus conjuntos abiertos densos es denso. Ok. Sí, pues Sí, son pero, equivalentes, ¿no? La ajá, sí, dualidad. sí, Sí, sí. pero sí, Hay un esa es la montón de propiedad de ver caracterizaciones. entonces. Ajá. Ok.
Sí, Ok. sí, sí. Sí, sí. Sí, yo me quedo con eso, es como está más fresca con esa de toda su lista de caracterizaciones, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que no. Si no, pues te agradecemos, Ángel. Gracias por tu exposición. Y a todos, pues los esperamos la siguiente semana, el martes a las 4:30, que es el nuevo horario del seminario. Y muchas gracias y saludos a todos. Saludos, que tengan buena tarde.